¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas prosperan financieramente sin perder la fe, mientras que otras luchan constantemente con dificultades a pesar de que son fieles a Dios? La Biblia revela profundos secretos sobre el dinero y la fe, pero muchos cristianos desconocen los principios que pueden desbloquear la verdadera prosperidad sin caer en la trampa de la codicia. ¿Es posible multiplicar tus recursos sin comprometer tu espiritualidad? Hoy, profundicemos en esta verdad transformadora y descubramos cómo la palabra de Dios nos enseña a prosperar con propósito y equilibrio, sin desviarnos de los valores eternos. Y para que esta transformación financiera suceda en tu vida, la oración es esencial. La Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad comienza en el corazón, alineado con la voluntad de Dios. Entonces, si quieres que Dios dirija tus pasos y bendiga tus finanzas, deja tu petición de oración en los comentarios. Oremos juntos para que tu vida financiera sea próspera, equilibrada y guiada por la fe. Y si este contenido ya tiene sentido para ti, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para continuar este viaje de prosperidad con un propósito. Muchos cristianos creen que la prosperidad financiera es una señal directa de la bendición de Dios. Algunos incluso ven el dinero como un termómetro espiritual. Si alguien tiene riquezas es porque Dios ha aprobado su vida, pero si enfrenta dificultades financieras es porque está en pecado o carece de fe. Este pensamiento puede parecer lógico a primera vista, pero ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? ¿Toda riqueza viene de Dios? Y lo que es más importante, ¿la falta de dinero significa que una persona no es bendecida? Estas preguntas deben responderse basándose en la palabra, porque una comprensión errónea de la prosperidad puede llevarnos por caminos peligrosos. La Biblia está llena de ejemplos de personas prósperas y fieles, como Abraham, David y Salomón, pero también nos muestra siervos de Dios que pasaron por dificultades económicas y por eso no fueron rechazados por el Señor. Job lo perdió todo y aún así permaneció justo ante Dios. El apóstol Pablo enfrentó momentos de escasez y aprendió a vivir contento en cualquier situación. Jesús, el Hijo de Dios, no acumuló riquezas en esta tierra, pero vivió una vida plena, cumpliendo su propósito divino. Entonces, si la abundancia financiera no siempre es sinónimo de bendición, ¿qué caracteriza realmente la prosperidad bíblica? El mayor error sobre la prosperidad es confundirla con la simple acumulación de dinero. La prosperidad, desde el punto de vista de Dios, es mucho más profunda. No se trata solo de lo que tienes en el banco, sino de lo que llevas dentro. Una persona puede tener millones y aún así ser espiritualmente pobre, ansiosa, infeliz y vacía. Por otro lado, alguien puede tener recursos limitados pero vivir con paz, propósito y alegría. Esto significa que la verdadera prosperidad no está solo en la cantidad de bienes, sino en la alineación con los principios divinos. Dios quiere que sus hijos tengan éxito, pero no a expensas de su fe o integridad. Otro error común es creer que la prosperidad depende únicamente del esfuerzo humano. El mundo enseña que el éxito proviene del trabajo duro, la creación de redes y la estrategia, pero la Biblia nos revela que la bendición del Señor enriquece y no trae dolor. Esto no significa que debamos ser pasivos, esperando que Dios haga todo por nosotros, sino que la verdadera prosperidad llega cuando seguimos sus principios, administramos bien lo que Él nos da, y confiamos en Él para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Y tú? ¿Alguna vez has oído a alguien decir que el dinero es prueba de la bendición de Dios? Comenta aquí si esta visión te ha influido de alguna manera. Si hay algo que puede desviar a un cristiano del propósito de Dios sin que se dé cuenta, es el amor al dinero. Este es uno de los mayores peligros espirituales y al mismo tiempo una de las trampas más sutiles. Esto se debe a que el dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es solo un instrumento, pero lo que la Biblia nos advierte es cómo nos relacionamos con él. Cuando el dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin, cuando ocupa un lugar prioritario en nuestras vidas, es cuando empiezan los problemas. La cuestión no es poseer riquezas, sino ser poseído por ellas. Jesús fue muy claro cuando dijo: «Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios ni al dinero». Mateo 6:24. Esta es una afirmación muy fuerte, porque Jesús no está diciendo que el dinero sea un enemigo, sino que puede convertirse en amo en la vida de las personas, y un señor exige sumisión. Esto significa que, si no tienes control sobre tu relación con el dinero,
este puede convertirse en un ídolo, ocupando un espacio en tu corazón que debería pertenecer a Dios. ¿Y cómo sucede esto? En silencio. El amor al dinero puede manifestarse de varias maneras: en la ansiedad constante por ganar más, en el miedo a perder lo que se tiene, en la avidez por acumular sin propósito, en la falta de generosidad, en el deseo de poder y estatus. Hay personas que trabajan incansablemente, sacrifican su familia, su salud e incluso su fe para conseguir más dinero, y al final se dan cuenta de que nunca están satisfechos. Esto sucede porque el dinero, cuando es idolatrado, se convierte en un pozo sin fondo. Siempre querrás más, siempre pensarás que aún no has llegado allí. La Biblia nos muestra el ejemplo del joven rico, un hombre que lo tenía todo, pero no podía dejar sus bienes para seguir a Cristo. Incluso quiso seguir a Jesús, pero su apego a los bienes materiales era mayor. Esta es una llamada de atención para todos nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Dios más que en nuestras propias riquezas? Mucha gente dice que no ama el dinero, pero vive para él. Tienen miedo de perder, envidian a los que más tienen, cifran su seguridad en las posesiones materiales e ignoran que, al final, todo esto es temporal. El amor al dinero también puede ser espiritualmente ciego. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios porque empezaron a prosperar y se volvieron autosuficientes? Comenzaron a confiar en su cuenta bancaria, en sus inversiones, en sus propios esfuerzos, y olvidaron que es Dios quien provee el sustento. La verdadera prosperidad no está en la cantidad de dinero que tienes, sino en saber que tu corazón no depende de él para ser feliz. ¿Y tú? ¿Te has dado cuenta de lo peligrosa que puede ser esta trampa? Escribe aquí en los comentarios la frase: mi corazón es de Dios. Si hay un secreto para la verdadera prosperidad, este reside en los principios establecidos por Dios. El problema es que muchos cristianos no conocen o ignoran estos principios y, como resultado, enfrentan dificultades financieras que podrían haberse evitado. La Biblia está llena de enseñanzas sobre cómo administrar el dinero, hacer inversiones sabias y multiplicar los recursos sin desviarse de la fe. Pero en lugar de seguir esta sabiduría, muchos terminan dejándose guiar por el miedo, la prisa por enriquecerse o las ilusiones del mundo. ¿Y qué pasa? Toman malas decisiones, se endeudan, viven de manera desorganizada y luego se preguntan por qué no prosperan. Dios nos enseña que la prosperidad comienza con la fidelidad. Antes de darnos más, nos observa en lo poco. Jesús lo dejó claro en la parábola de los talentos. El siervo que administraba bien recibía más, mientras que el que enterró su talento, por miedo o negligencia, perdió incluso lo que tenía. Esto nos muestra que la multiplicación financiera no es cuestión de suerte, sino de obediencia y sabiduría. Cuando gestionas bien lo que Dios ya ha puesto en tus manos, Él confía más en ti. Pero si hay despilfarro, desorganización y mala gestión, ¿por qué daría más? Esto se aplica al dinero, las oportunidades, los regalos y todo lo que recibimos. Otro principio fundamental es el de la siembra y la cosecha. Muchos quieren prosperar, pero no siembran nada. Quieren obtener recompensas económicas, pero no invierten, no buscan conocimiento, no se dedican a su trabajo con excelencia. Dios puede bendecir poderosamente tus finanzas, pero obra a través de principios. Así como un agricultor no puede esperar una cosecha sin sembrar primero, nadie puede esperar una multiplicación sin tomar medidas. Y no se trata solo de dinero. La generosidad, la gratitud y la fe también son semillas. Cuando compartes, ayudas a los necesitados, bendices otras vidas, Dios responde con abundancia. La sabiduría en la administración es otro factor esencial. La Biblia está llena de consejos sobre planificación, prudencia e inversión. Proverbios dice que el sabio tiene reservas, pero el necio devora todo lo que tiene. Esto significa que un cristiano sabio sabe ahorrar, invertir y administrar sus recursos sin vivir en la inmediatez. Muchos se pasan la vida gastando todo lo que ganan, sin pensar en el futuro, sin construir algo sólido. Y cuando llegan las dificultades, culpan a Dios, cuando en realidad no aplicaron los principios que Él ya les había enseñado. Si desea ver una transformación en su vida financiera, comience ahora mismo poniendo en práctica estos principios. Dios quiere que prosperes, pero quiere que esto suceda de manera saludable, sin que el dinero tome el control de tu vida. Escribe en los comentarios: elijo vivir los principios de Dios, y comparte esta enseñanza con alguien que necesite escucharla hoy. Muchas personas sueñan con experimentar prosperidad financiera,
Pero pocos comprenden que la clave de esta realidad está en algo simple y al mismo tiempo profundo: la fidelidad en lo poco. Antes de confiar grandes cosas a alguien, Dios observa cómo esa persona gestiona lo que ya tiene. Este es un principio bíblico y espiritual no negociable. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto, pero el que no sabe administrar lo poco que tiene, termina perdiendo incluso eso. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo queremos recibir más si no estamos siendo buenos administradores de lo que ya está en nuestras manos? La lealtad no se trata solo de dinero, sino también de mentalidad y comportamiento. A menudo, la gente espera tener un gran salario para empezar a ahorrar, esperan tener dinero sobrante para aprender a invertir, esperan alcanzar un nivel financiero cómodo para ayudar a alguien, pero el principio de fidelidad en lo poco demuestra que si no sabemos ser generosos con 10, difícilmente seremos generosos con 1000. Si no sabemos gestionar un salario modesto, difícilmente seremos sabios cuando ganemos más. Si no somos responsables con las pequeñas oportunidades, ¿por qué Dios nos daría las más grandes? El problema no es la cantidad de dinero o recursos que tenemos hoy, sino la forma en que los manejamos. La Biblia nos enseña que la multiplicación ocurre en base a lo que ya tenemos a mano. Cuando Jesús alimentó a miles de personas, no realizó el milagro de la nada, sino que utilizó 5 panes y 2 pescados. Dios no necesita mucho para transformar una realidad financiera, pero espera que lo que tenemos se presente con gratitud y buena administración. Quienes desperdician, quienes no honran lo que ya han recibido, quienes descuidan los pequeños comienzos, muchas veces bloquean el crecimiento que Dios quiere traer. La lealtad se manifiesta en la forma en que manejamos cada centavo, en cómo cumplimos compromisos, en cómo administramos lo que ya tenemos. Además, ser fiel en lo poco también significa confiar en Dios, incluso cuando los recursos son limitados. Muchos solo quieren depender de Él cuando todo va bien, pero la verdadera fidelidad se demuestra en los momentos difíciles. Cuando continuamos siendo buenos mayordomos, incluso frente a los desafíos, mostramos madurez espiritual y dejamos espacio para que Dios actúe. Nos enseña a confiar, a ser responsables y a ver oportunidades donde muchos solo ven escasez. Aquellos que entienden este principio no solo prosperan financieramente, sino que viven una vida de paz porque saben que la fidelidad en lo poco siempre conduce a algo más grande. Hablar de diezmos y ofrendas siempre suscita muchas opiniones. Algunos ven este principio como una obligación rígida, mientras que otros lo ven como una forma de manipulación. Pero la verdad es que cuando miramos la palabra de Dios sin filtros humanos, nos damos cuenta de que el diezmo y las ofrendas son mucho más que un simple acto financiero. Son una demostración de obediencia, confianza y, sobre todo, de un corazón desprendido del dinero. La forma en que abordamos lo que damos a Dios revela mucho sobre nuestra relación con Él. Quien da con miedo, da sin fe. Aquellos que dan mediante manipulación en realidad no están ofreciendo, y aquellos que no dan porque lo consideran innecesario, pueden estar limitando su propia prosperidad. La Biblia nos enseña que existe un vínculo directo entre generosidad y abundancia. Dios no necesita nuestro dinero, pero observa cuán dispuestos estamos a confiar en Él, hasta el punto de devolver parte de lo que nos fue dado. En Malaquías hay uno de los versículos más impactantes sobre este principio, donde Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y luego probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros tal bendición, que vendrá sobre vosotros la mayor abundancia». Esta promesa no se trata solo de dinero, sino de provisión en todos los ámbitos de la vida. Además del diezmo, existe el poder de las ofrendas. Mientras que el diezmo es un principio de fidelidad, la ofrenda es un principio de generosidad. Y lo que muchos no entienden es que la generosidad no está ligada a la cantidad, sino a la intención. Cuando Jesús observó la ofrenda de la viuda que dio solo 2 monedas, dijo que ella dio más que todos, porque dio con fe, aunque tenía poco. Esto significa que la prosperidad no está solo en cuánto entregas, sino en el corazón con el que entregas. A menudo, Dios usa ofrendas para probar hasta dónde llega nuestra confianza en Él, y si estamos dispuestos a plantar semillas, incluso cuando todavía no vemos la cosecha. Lo que pocos se dan cuenta es que tanto el diezmo como las ofrendas rompen un ciclo de apego al dinero. Quien aprende a entregarse no se vuelve esclavo de las riquezas, porque entiende que todo proviene de Dios y todo le pertenece a Él.
Por eso las personas generosas tienden a prosperar más, no porque estén comprando bendiciones, sino porque han desarrollado un corazón desapegado y alineado con los principios del reino. Ahora dime, ¿crees que los diezmos y las ofrendas son parte de la prosperidad? Escribe en los comentarios la frase, confío en la provisión de Dios. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de escasez, no porque Dios no quiera que prosperen, sino porque llevan una mentalidad que les impide avanzar. La forma en que pensamos sobre el dinero, el éxito y los recursos tiene un impacto directo en nuestra realidad financiera. Si dentro de nosotros hay creencias limitantes, aunque aparezcan oportunidades, no las vemos o somos incapaces de mantenerlas. Y el problema es que esta mentalidad de escasez a menudo proviene de años de enseñanzas erróneas, experiencias frustrantes e incluso malas interpretaciones de la Biblia. Uno de los mayores obstáculos financieros es la creencia de que el dinero es algo malo o peligroso. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «el dinero no da la felicidad», «el que se enriquece se aleja de Dios» o «ser pobre es más espiritual»? Estas ideas echan raíces e impiden que una persona vea el dinero como un recurso y no como un enemigo. Cuando alguien cree que hacerse rico es algo negativo, sin siquiera darse cuenta, esa persona sabotea sus propias oportunidades. No se dedica de la manera correcta, rechaza oportunidades de crecimiento y siempre limita lo que puede o no lograr. Otro pensamiento destructivo es pensar que la prosperidad proviene solo del esfuerzo humano o solo de la oración. La Biblia enseña que Dios bendice el trabajo de nuestras manos, pero también nos advierte sobre la importancia de buscar sabiduría y planificación. No tiene sentido simplemente orar sin actuar, y tampoco tiene sentido actuar sin buscar la guía de Dios. Las personas que creen que el dinero llegará milagrosamente, sin ninguna acción de su parte, a menudo se sienten frustradas. Al igual que las personas que trabajan duro pero nunca piden la guía divina, terminan abrumadas e insatisfechas. La mentalidad equivocada también puede hacer que alguien crea que no merece prosperar. Esto les sucede mucho a las personas a las que se les enseñó desde temprana edad a aceptar la escasez como algo normal. Se acostumbran a sobrevivir con lo mínimo y se sienten culpables cuando empiezan a crecer. Si algo sale bien, piensan que sucederá algo malo. Si logran algo, piensan que es cuestión de tiempo antes de que lo pierdan. Esto no viene de Dios. El Padre desea que sus hijos prosperen, siempre y cuando esa prosperidad se utilice para un propósito mayor. Quienes desarrollan una mentalidad próspera entienden que el dinero es una herramienta y que cuantos más recursos tengan, más podrán ayudar, contribuir y generar impacto en el mundo. Si ya has notado que alguna de estas creencias te ha estado limitando, ahora es el momento de cambiar. Tu forma de pensar debe estar alineada con la verdad de Dios, no con mentiras que te mantienen atrapado. Dios no quiere darte solo lo suficiente para sobrevivir, quiere enseñarte a ser un administrador sabio y vivir una vida con propósito. Muchos creen que la prosperidad llega solo con el esfuerzo, mientras que otros piensan que basta con tener fe y esperar que Dios haga todo. Pero la verdad es que la Biblia enseña un equilibrio entre el trabajo y la sabiduría financiera. No basta con trabajar duro si no existe una estrategia correcta, y tampoco tiene sentido tener conocimientos financieros si no se actúa. La verdadera prosperidad ocurre cuando estas dos áreas van juntas. Dios nos creó para ser productivos, pero también nos dio principios para administrar sabiamente los frutos de nuestro trabajo. La Biblia nos enseña que el perezoso desea mucho pero no logra nada, mientras que el que trabaja diligentemente prospera. Sin embargo, vemos a muchas personas que se esfuerzan incansablemente, acumulan horas de trabajo, hacen todo lo que pueden y aún así se encuentran estancadas en dificultades económicas. Esto sucede porque el problema no es solo trabajar duro, sino trabajar de manera inteligente. Hay personas que pasan años de sus vidas en trabajos que no valoran sus talentos, que no buscan nuevas formas de aumentar sus ingresos y que viven como rehenes de un sistema que solo los mantiene ocupados, pero nunca verdaderamente prósperos. Por otro lado, también hay quienes creen que solo el conocimiento financiero puede transformar sus vidas. Estudian sobre inversiones, sobre negocios, sobre crecimiento financiero, pero nunca lo ponen en práctica. Adquieren información, pero no actúan. La sabiduría financiera no es solo saber qué hacer, sino actuar correctamente. La planificación, la disciplina y la visión de largo plazo son fundamentales para que el dinero no solo entre, sino que también se multiplique. No basta con ganar más si los gastos siguen sin controlarse.
No tiene sentido buscar la prosperidad si tu mente todavía está atrapada en hábitos financieros destructivos. La clave oculta que muchos ignoran es que Dios quiere que seamos productivos y estratégicos. Él quiere que usemos nuestros dones, seamos creativos y busquemos conocimiento, pero también quiere que hagamos todo esto con un propósito. Cuando nuestro trabajo se guía por principios correctos y nuestra vida financiera se gestiona sabiamente, experimentamos una prosperidad que va más allá de las cifras. La verdadera prosperidad no se trata solo de tener más dinero, sino de tener libertad, equilibrio y la capacidad de impactar la vida de otras personas a través de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas personas buscan soluciones financieras solo en estrategias, trabajo e inversiones, pero olvidan que hay un factor espiritual que determina la prosperidad: la oración. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro proveedor y todo lo que tenemos proviene de Él. Esto significa que la verdadera seguridad financiera no está en el saldo bancario, sino en confiar en que Dios cuida cada detalle. Sin embargo, el error de muchos es creer que la oración por las finanzas se limita a pedir dinero. Orar por tu vida financiera no es solo presentar necesidades, sino buscar dirección, sabiduría y comprensión para tomar las decisiones correctas. La oración tiene el poder de abrir puertas que el esfuerzo humano por sí solo no puede. Hay situaciones en las que la mejor estrategia, la mejor planificación y el más duro trabajo no son suficientes. Hay ocasiones en las que solo la intervención de Dios puede traer la respuesta, pero para que esto suceda, es necesario aprender a orar correctamente. No se trata de pedir riquezas como fin, sino de alinear las finanzas con el propósito de Dios. Cuando oramos de la manera correcta, no solo buscamos la prosperidad, sino que también le pedimos que nos enseñe cómo administrar mejor lo que ya tenemos. Otro punto importante es que la oración nos libera de decisiones impulsivas. ¿Cuánta gente se pone a hacer negocios sin consultar a Dios? ¿Cuántos toman préstamos, hacen inversiones equivocadas o se endeudan sin buscar la sabiduría divina? La ansiedad por resolver rápidamente los problemas financieros hace que muchos cometan errores que podrían haberse evitado si se hubieran arrodillado y pedido orientación. Dios desea darnos discernimiento para que podamos prosperar sin cargas y sin dolor. La oración también transforma nuestra forma de pensar con respecto al dinero. A menudo las dificultades financieras no provienen de la falta de recursos, sino de la forma en que los afrontamos. Hay personas que siempre tienen dinero, pero nunca tienen paz, porque su mente está atrapada en el miedo a la carencia. Otros viven atrapados en ciclos de escasez, porque creen que nunca podrán salir de la situación en la que se encuentran. Cuando buscamos a Dios en oración, Él renueva nuestra forma de pensar y nos enseña a confiar en Él más que en nuestras circunstancias. Si aún no tienes el hábito de orar por tu vida financiera, este es el momento de comenzar. Dios se preocupa por cada detalle de tu vida, incluidas tus necesidades materiales. Comenta aquí en los comentarios la frase "confío en la provisión de Dios" y declara que Él es tu proveedor. Nada es más poderoso que un testimonio real. Cuando escuchamos historias de personas que pasaron por dificultades, pero aplicaron principios bíblicos y vieron una transformación en sus vidas, algo cambia dentro de nosotros. Esto sucede porque la experiencia de alguien que superó desafíos y prosperó según la voluntad de Dios nos muestra que la fe y la práctica van juntas. Dios no solo promete prosperidad a sus hijos, sino que la manifiesta cuando actuamos de acuerdo con su palabra. Son testimonios como estos los que nos hacen comprender que las promesas bíblicas no son solo palabras bonitas, sino principios vivos que funcionan cuando se aplican correctamente. Hay personas que estuvieron endeudadas durante años, desesperadas, sin saber cómo salir de la situación, hasta que decidieron cambiar su mentalidad financiera. Algunos comenzaron a organizar sus finanzas según la sabiduría bíblica, eliminaron gastos innecesarios y fueron fieles con poco. Otros comenzaron a practicar la generosidad, confiar más en Dios, dejar de preocuparse excesivamente por el dinero y aprendieron a administrar lo que ya tenían. En poco tiempo, estas personas vieron transformarse su vida financiera. Dios abrió puertas inesperadas, surgieron oportunidades y lo que parecía imposible se hizo realidad. También están los que siempre han tenido miedo de invertir, de emprender, de buscar crecimiento financiero porque piensan que eso los alejaría de Dios. Pero cuando entendieron que la prosperidad no es pecado y que el dinero es una herramienta que puede usarse para el bien, todo cambió. Comenzaron a ver crecer sus negocios, avanzar en sus carreras y recuperar sus finanzas. La gran diferencia fue que, en lugar de poner el dinero como prioridad,
pusieron a Dios al frente de todas sus decisiones. Prosperaron sin comprometer su fe y sin cargar con el peso de la codicia o el miedo. Estos testimonios nos enseñan que la prosperidad bíblica es para quienes viven según los principios de Dios. No sucede por casualidad, no es solo suerte o coincidencia. Dios honra a quienes son fieles, a quienes administran bien, a quienes confían en Él y a quienes entienden que la verdadera riqueza va más allá del dinero. La prosperidad comienza dentro de nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra lealtad y en nuestro corazón desprendido de las riquezas. Son historias como estas las que nos muestran que lo que estamos aprendiendo aquí no es solo teoría, sino un camino real para transformar vidas. Ahora que entiendes los principios bíblicos de la prosperidad y ves cómo pueden transformar la vida financiera de cualquiera que los aplique, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer a partir de aquí? Muchas personas reciben conocimientos, aprenden sobre la fe y las finanzas, pero nunca dan el primer paso para poner todo esto en práctica. Y esa es la gran diferencia entre quienes prosperan y quienes permanecen en el mismo lugar. La prosperidad no ocurre por casualidad, y tampoco depende únicamente de la suerte o las buenas oportunidades. Es el resultado de elecciones diarias, decisiones sabias y la voluntad de actuar de acuerdo con los principios que Dios ya ha revelado en su palabra. El primer paso para transformar tus finanzas es hacer un diagnóstico honesto de tu situación actual. ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo has estado lidiando con el dinero? ¿Hay falta de control, despilfarro o decisiones impulsivas que es necesario corregir? Sin claridad sobre la realidad financiera, es difícil saber hacia dónde ir. Muchas personas viven en ciclos de escasez simplemente porque nunca se detienen a analizar realmente cómo gestionan lo que ya tienen. Este momento de reflexión es fundamental para que puedas construir un nuevo camino basado en la sabiduría y no solo en la emoción del momento. Una vez que comprenda dónde se encuentra, el siguiente paso es establecer un plan de acción. La Biblia nos enseña que el hombre prudente hace planes y se prepara para el futuro. Esto significa que la prosperidad no ocurre sin planificación. Necesitas fijarte metas claras, eliminar gastos innecesarios, buscar nuevas formas de multiplicar tus recursos y, sobre todo, alinear tus finanzas con los principios divinos. Esto incluye ser generoso, evitar la avaricia, trabajar con excelencia y confiar en que Dios es la verdadera fuente de provisión. Muchos cristianos frenan su prosperidad porque no toman decisiones estratégicas y pasan sus vidas simplemente reaccionando a las circunstancias en lugar de construir un futuro sólido. Otro paso esencial es renovar tu forma de pensar. Como ya hemos dicho, la forma en que piensas sobre el dinero puede ser el mayor obstáculo para su prosperidad. Si crees que nunca saldrás de tus deudas, que nunca tendrás éxito o que no mereces una vida financiera equilibrada, te resultará difícil crecer. La transformación comienza dentro de ti. Cuando alineas tu forma de pensar con la verdad de Dios, todo lo que te rodea comienza a transformarse. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es el primer paso que darás para alinear tu vida financiera con los principios bíblicos? Escribe la frase en los comentarios. Elijo vivir la prosperidad de Dios. Y comparte conmigo tu decisión de cambiar. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha hablado a tu corazón de alguna manera. Y queremos saber, ¿cómo ha impactado este mensaje en tu vida? ¿Qué es lo que más te conmovió de esta enseñanza? Deja la frase en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video y comparte con nosotros cómo esta palabra trajo claridad, renovación y transformación a tu vida financiera y espiritual. Su testimonio puede edificar a otras personas que también están en este viaje de crecimiento y aprendizaje. La verdad es que la prosperidad no se trata solo de dinero, sino de vivir de acuerdo con los principios de Dios, confiar en Él como tu fuente y aplicar sabiamente todo lo que te han enseñado. Nuestra misión es ayudarte a ver tu vida financiera desde una nueva perspectiva, libre de miedos, culpas y creencias limitantes. Y si este video tuvo sentido para ti, si despertó algo nuevo en tu corazón, entonces este viaje no puede terminar aquí. Por eso, queremos invitarte a dar los siguientes pasos. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda seguir transformando tu vida. Segundo, deja tu me gusta, porque nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje y recibir este cambio de mentalidad. Y tercero, no te vayas sin ver el siguiente video, que ya está en la pantalla final, porque profundizará aún más en este conocimiento y traerá nuevas revelaciones que pueden ser exactamente lo que necesitas en estos momentos.
Que Dios bendiga poderosamente tu vida, que la prosperidad bíblica sea una realidad para ti y que tu viaje financiero sea guiado por la sabiduría, la fe y la paz que solo Él puede dar. Nos vemos en el próximo video.